Buenos días. En el video que vamos a ver a continuación veremos el artículo del cual vamos a basar el enfoque termodinámico de nuestro proyecto, conformado por los siguientes integrantes: Diana García, José Rodríguez y Tatiana Velandia. La exposición consta de la simulación del comportamiento térmico del ser humano, desarrollado por Luis Miguel Romeo y Miguel Ángel Pastor, por el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos del Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza, España. Bueno, para comenzar, el artículo nos habla de un comportamiento térmico del ser humano, que tiene importantes implicaciones sobre la vida cotidiana. En esta están evaluando los puestos de trabajo, donde resulta fundamental conocer la respuesta y la adaptación del cuerpo humano en distintas situaciones. Esta respuesta no solo dependerá del funcionamiento termorregulador de la persona, sino también de las condiciones externas, como la temperatura, la humedad, la influencia de la indumentaria, la radiación solar o el trabajo realizado, entre otras variables. El artículo cuenta con la primera parte, que incluye los mecanismos que tienen los seres humanos para controlar, aumentar o disminuir la temperatura. Y la segunda tiene en cuenta las variables influyentes en la transferencia de calor entre el ser humano y el ambiente. Calor metabólico. Es una generación de calor que es evacuada al exterior y está asociada a la actividad realizada por las células, que transforman la energía química de los alimentos en energía mecánica y térmica. Se relaciona directamente con la intensidad del trabajo. A mayor intensidad, mayor producción de calor metabólico. También influyen otras variables como la edad, el sexo y el entrenamiento. Por esta razón, su valor global es una variable de entrada del modelo. Este valor se distribuye para diferentes zonas y tejidos del cuerpo, siendo el tronco y los músculos los que llevan la mayor aportación. Flujo sanguíneo. Es un intercambio de calor entre diferentes zonas del cuerpo humano. Se representa en el artículo como un modelo en un departamento, que tiene una temperatura que es hallada mediante un balance de energía. Se supone que las venas y las arterias se encuentran en contacto con todas las partes del cuerpo y con todos los tejidos de cada uno de ellos. Si la temperatura de la sangre es distinta de cada zona, se produce un intercambio de calor cuya dirección depende del valor de las temperaturas. Si es mayor la primera, es una entrada de calor al sistema. Si ocurre lo contrario, se considera una pérdida de calor. El aporte de calor por flujo sanguíneo depende de la cantidad de la sangre que llega a cada zona, su capacidad calorífica y la diferencia de temperaturas entre flujo sanguíneo y tejido. Y está relacionado con el oxígeno presente en el mismo y por lo tanto la actividad física realizada de la persona. Se tiene en cuenta que algunas zonas se caracterizan por necesitar un flujo sanguíneo constante, por ejemplo el cerebro y la zona interna del tronco donde están las grandes vísceras. Evaporación y enfriamiento evaporativo. Representa la principal fuente de protección del ser humano frente al calor y se debe a la evacuación del calor del cuerpo por sudoración y por la respiración. La primera se produce cuando se evapora el sudor depositado sobre el cuerpo. Se toma la energía de la piel, descendiendo su temperatura y cediendo el calor al exterior. Su valor depende de la diferencia entre las presiones de vapor de la piel y del ambiente, del coeficiente de transferencia de calor por evaporación y de la humedad de la piel. Las pérdidas asociadas a la respiración están relacionadas con las diferentes propiedades del aire expirado y del entorno. Aunque importante, su cuantía es inferior a la primera, depende de la ventilación pulmonar asociada a la producción metabólica y de las diferentes temperaturas y la humedad del aire, del ambiente y del expulsado. El calor se puede transmitir de tres formas. Está la conducción, convección y radiación. La primera se da dentro del cuerpo desde el interior. Podemos hablar de un tejido. Hacia el exterior, que sería la piel. Su valor está determinado por la ley de Fourier y depende de la conductividad térmica de los tejidos, de esta diferencia de temperaturas entre ellos y de la distancia a la cual se da esta diferencia. Para calcular este valor está el aspecto morfológico de las personas, que se simplifica mediante formas geométricas. Ya podemos determinar cilindros o esferas. El cuerpo queda formado de esta manera por 5 cilindros que representan tronco, brazos, manos, piernas y pies, y una esfera representando la cabeza, y dividiéndose así a su vez cada una de estas partes en tejidos internos, músculos, tejido adiposo y piel. Convección. Representa la evacuación del calor de la piel al aire circundante. Al ser el organismo un cuerpo sólido que se encuentra en el seno del fluido, o sea, el aire, y en movimiento relativo, tiene lugar entre ellos a una transferencia de calor por convección, que según la ley de Newton depende de la diferencia de temperaturas entre la piel y el fluido del coeficiente de convección.
En la figura número 1 que se muestra un esquema de resistencias térmicas y de los fluidos de calor que se encuentran en el tronco, donde se incluyen los intercambios energéticos debido al flujo sanguíneo y el calor metabólico en el tejido, músculo, tejido adiposo y piel, además de la resistencia del paso de calor de cada uno de ellos, la respiración, la evaporación del sudor y las pérdidas por convección al exterior. Radiación. Es un intercambio energético por medio de ondas electromagnéticas y se produce siempre que el cuerpo y el ambiente estén a temperaturas diferentes. Puede ser tanto un aporte positivo como negativo. Tiene pues dos formas, radiación solar directa y radiación infrarroja. La cantidad de calor procedente de la radiación solar directa es elevada y proporciona un calor positivo, sin embargo no está siempre presente. La radiación infrarroja está siempre presente aportando o quitando calor del cuerpo humano. La radiación solar directa que recibe el cuerpo humano depende del flujo de energía solar, función de la hora del día y la época del año y que se toma como entrada al simulador, de la cantidad del cuerpo cubierta por ropa y de las características de la absorción de la energía de la piel. La radiación infrarroja tiene una fuente dependiente de las temperaturas de las tres superficies implicadas, piel, ropa y entorno, y de la cantidad de la ropa utilizada. Ahora vamos a hablar de los mecanismos reguladores de la temperatura. El comportamiento térmico del ser humano se simula mediante dos sistemas complementarios, el sistema controlado, o sea el pasivo, y el sistema controlante, o sea el termorregulador. El sistema controlado está formado por los diferentes tipos de tejidos del cuerpo humano, el interno, musculoso, adiposo y la piel, que ofrecen resistencia térmica a la transferencia de calor. El sistema controlante es el encargado de mantener la temperatura del cuerpo en los niveles más cercanos al estado de referencia. Y el sistema controlante, para desempeñar su función, posee tres subsistemas. El sensitivo, formado por todas las terminaciones nerviosas encargadas de recoger las temperaturas de diferentes zonas del cuerpo. El integrador, que se encarga de comparar las temperaturas en cada instante con unas de referencia, determinando si el individuo siente calor o siente frío. Y el efector, que es el encargado de ejecutar las acciones ordenadas por el subsistema integrador, siempre dentro de los límites físicos permitidos por el cuerpo. Todas estas acciones correctoras son la vasodilatación y la sudoración, cuando es necesario disminuir la temperatura corporal, o sea, ceder calor al ambiente, y la vasoconstricción y el estremecimiento relacionado con la actividad física, en el caso de la necesidad de aumentar la temperatura. Estas señales se incorporan al modelo de transferencia de calor en seres humanos mediante funciones matemáticas, y estas funciones relacionan cada una de estas actuaciones y su magnitud con la diferencia de temperatura del cuerpo humano respecto a su estado neutro. Vamos a hablar ahora de la influencia de la indumentaria, ya que es evidente que la simulación del conjunto ser humano indumentaria necesita de dos partes, la correspondiente a la transferencia de calor desde el interior del cuerpo humano hasta la piel y la correspondiente a la transferencia de calor desde la piel al entorno. En el caso de introducir la indumentaria, esta transferencia de calor se modifica al introducir una capa de aire confinado y la capa de ropa. La ropa que cubre el cuerpo proporciona un efecto aislante en uno y otro sentido, tanto para el paso de calor como de vapor de agua. El efecto aislante no se debe únicamente al tejido de la prenda, sino también a la fina capa de aire creada entre la piel y el tejido. Esto da el efecto de renovación de este aire, que es una variable esencial para considerar el efecto aislante y el cálculo de su temperatura. Considerando la indumentaria, la convección del calor y humedad desde la piel hasta el exterior de la ropa juega un papel determinante en las temperaturas del ser humano. El primer intercambio energético se realiza desde la piel a la capa de aire existente entre piel y ropa. Este intercambio se produce por convección y por evaporación, y es mayor a medida que aumenta la velocidad del viento exterior por la mayor renovación del aire. El segundo intercambio convectivo se produce entre la capa de aire y la parte interna de la ropa. Una vez que el calor llega a la ropa, se transmite por conducción, y el tercer intercambio se lleva a cabo mediante convección, con el aire exterior, y se ve afectado directamente por la velocidad del viento. Además de la transferencia de calor, es necesario tener en cuenta el calor disipado por evaporación. La indumentaria tiene una influencia fundamental, ya que provoca una barrera al paso de vapor de agua. Si la ropa es impermeable, el sudor no puede escapar al exterior y esto provoca una sensación de malestar al individuo e impidiendo que la piel se refrigere.
Por lo tanto, el modelo considera dos tipos de aislamiento del cuerpo frente al exterior. Uno es el aislante térmico y otro es el aislamiento del vapor de agua. También se tiene en cuenta la renovación de la capa de aire entre la piel y el tejido, que actúa como aislante e incluye los intercambios energéticos entre la piel y el tejido por la zona que no está vestida. Finalmente, otro aspecto a tener en cuenta es que la ropa actúa como barrera frente a la radiación, puesto que la energía absorbida y reflejada por ella no le llega directamente a la piel. Estas características es según la ropa, la energía absorbida o reflejada por esta será mayor o menor, afectando así la energía recibida por la piel. Una vez obtenidos los flujos de energía que afectan a todas las partes del cuerpo e indumentaria, se debe cumplir con el principio de conservación de la energía. Y para ello se realiza un balance de energía para cada parte del cuerpo y otro general al flujo sanguíneo, que es el que permite relacionar entre sí todas las temperaturas. Ahora, vamos al ejemplo número 1, que es la evaluación del puesto de trabajo de producción. Desde aquí se evalúa desde un punto de vista térmico el puesto de trabajo de fábrica, cuya tarea se realiza en una línea de montaje y consiste en la colocación de unas piezas de aluminio en el interior de hornos que se suelden y ajusten. El individuo se considera que mide 1,72 metros y pesa 74,4 kilogramos y hay una temperatura exterior de 30 grados centígrados. Se estudia el comportamiento térmico del individuo durante las 8 horas de trabajo, contando con un descanso intermedio de 20 minutos en que la temperatura exterior baja a 24 grados centígrados, la humedad al 50% y la temperatura radiante a 30 grados centígrados. Entonces el trabajo físico pasa a ser nulo. Para la definición de la ropa es habitual emplear un índice de aislamiento térmico que tiene un valor de 0.155 metros cuadrados grados centígrados sobre vatios y que se denota por CLO. La ropa que llevan los empleados es proporcionada por la empresa y consiste en una camiseta de manga corta, un pantalón tipo chandal, calcetines y zapatos de suela gruesa. Hay que añadir la ropa interior. De este modo quedan cubiertos pies, troncos, piernas y brazos, quedando el resto del cuerpo al descubierto. Toda la ropa se supone igual de permeable, con un coeficiente de permeabilidad, que es habitual para la ropa, 0.4. Ahora, vamos a hablar de la figura 3, que en esta gráfica muestra la evolución de la temperatura interna de la cabeza, que es necesario tener en cuenta que las condiciones de trabajo que se estudian son térmicamente exigentes debido a las altas temperaturas exteriores y las temperaturas radiantes, además de una actividad física apreciable. Se observa un descenso en la temperatura interna de la cabeza debido a razones dinámicas de la regulación. A los pocos minutos empieza a incrementarse hasta los 37,85 grados en la cuarta hora de trabajo, que es cuando tiene lugar un descanso de 20 minutos, en la que la temperatura desciende hasta 37,75. Se aprecia la inercia térmica del cuerpo y de su regulación, ya que en los minutos posteriores al descanso, la temperatura sigue descendiendo ligeramente en el momento en el que termina la jornada laboral. La temperatura se ha elevado nuevamente hasta 37,87. Se comprueba que en el descanso es imprescindible para el trabajador, ya que permite que la temperatura interna de la cabeza se mantenga en los niveles adecuados, no superando en ningún momento los 38 grados centígrados, en la cual la temperatura aumenta las posibilidades del colapso de un individuo. Ahora, otra variable importante es la temperatura media de la piel, que se denota en la figura 4. Esta variable está más influenciada por el exterior que la temperatura interna, ya que la piel es la que recibe la radiación y la primera que sufre las consecuencias de las condiciones ambientales. Por esta razón, el aumento total de esta temperatura llega hasta 2 grados centígrados, siendo de 1 grado centígrado en el caso de la temperatura interna. Este aumento da lugar a una mayor transferencia de calor por convección y sudoración. Otra diferencia con el caso anterior es que al terminar el descanso, la temperatura de la piel empieza a subir inmediatamente en cuanto el operario regresa al puesto, debido a la radiación procedente del horno. En el caso de la figura 5 se observa cómo los trabajadores del ejemplo pasan la jornada sin sufrir ningún peligro físico, pero estando cerca del límite saludable. Además, hay que tener en cuenta la incomodidad de que una sudoración elevada no proporciona las condiciones de trabajo idóneas. El descanso intermedio realizado es imprescindible y evita un estrés térmico importante a los trabajadores.
Entre posibles soluciones para aplicar estas condiciones se incluirán la realización de otro pequeño descanso que disminuyera las temperaturas y la sudoración, el empleo de ropa más transpirable e incluso la instalación de pequeñas ventilaciones para que el cuerpo evacúe más calor por convección, disminuyendo así la aportación de la sudoración. Para el ejemplo 2 vamos a analizar el trabajo en condiciones extremas. Entonces se va a analizar el comportamiento térmico de un trabajador a la intemperie que realiza un trabajo físico considerable expuesto a la radiación solar de la mañana de un día de agosto. El resto de condiciones son las siguientes. El individuo pesa 74,4 kilogramos y mide 1,72 metros. La temperatura exterior es de 30 grados centígrados, humedad relativa de 50% y la velocidad del viento es de 0,1 metros sobre segundos por el movimiento realizado por el individuo. El trabajo físico realizado es de 380 watts sobre metros cuadrados y la radiación solar directa recibida es 200 watts sobre metros cuadrados. La ropa que llevará el trabajador consiste en una camiseta de manga corta, un pantalón ligero, calcetines y zapatos ligeros. Hay que añadir la ropa interior, de este modo quedan cubiertos pies, piernas, tronco y brazos, que es un 35% del cuerpo total, quedando el resto del cuerpo descubierto. Debido a que el esfuerzo es elevado, cada cierto tiempo el trabajador hace un descanso y se mete en la cabina del tractor que tiene aire acondicionado. Este le proporciona una temperatura interior de 18 grados centígrados, una humedad relativa de 50% y una velocidad del aire de 5 metros sobre segundos. Hace dos descansos, uno de 13 minutos y otro de 18. El primero lo hace a los 17 minutos de haber empezado a trabajar y el segundo lo hace a los 42 minutos de haber empezado a trabajar. En la figura 6 observamos cómo la temperatura interna de la cabeza aumenta rápidamente y el primer descanso se realiza antes de que se alcance el límite de 38 grados centígrados. Hasta la finalización del primer descanso, las curvas de temperatura son iguales, pero una vez que se finaliza y el hombre empieza a trabajar de nuevo, la temperatura interna de la cabeza, en el caso de utilizar camiseta, aumenta más rápidamente y alcanza el límite físico antes de llegar al segundo descanso. Esta situación no sucede en el caso de trabajar sin camiseta. Una vez concluido el descanso, se aprecia que la temperatura, en el caso de sin camiseta, disminuye bastante y al trabajar de nuevo se alcanza el límite de los 38 grados centígrados, unos minutos más tarde. En la figura 7 observamos que la temperatura media de la piel es mucho más sensible a los cambios ambientales que la temperatura interna de la cabeza, presentando unos valores menos continuos y más extremos, sobre todo en el caso de trabajar sin camiseta. Esto se debe, y pues es evidente, que la ropa amortigua las variaciones de las condiciones atmosféricas. Se aprecia que desde que comienza el primer descanso, la temperatura de la piel sin camiseta es menor que la de la curva con camiseta. Esto influye en la humedad de la piel, puesto que al estar a mayor temperatura permite evaporar más sudor y ceder más calor por radiación y convección. En la figura 8 se muestra una variable que muestra una variación contraria a la temperatura de la piel y es la vasoconstricción. Esta sucede cuando el individuo siente frío, es decir, cuando se introduce en la cabina refrigerada para descansar. De este modo, a los 3 minutos de comenzar a trabajar, la vasoconstricción desaparece completamente. Se sucede que cuando lleva camiseta el efecto es menor y más amortiguado que sin camiseta, al contrario que sucede cuando se somete a las condiciones calurosas exteriores. Finalmente, y en la figura 9, se muestra la humedad de la piel, que resulta mayor al trabajar con camiseta, situación lógica ya que cualquier elemento que se interponga entre la piel y el entorno supone una barrera al paso del vapor de la sudoración. Esta humedad se elimina completamente al llegar a los descansos, explicando las variaciones de la temperatura de la piel. En conclusión, la realización de un trabajo tan fatigoso puede crear una situación de peligro para el trabajador, a no ser que se realice con los descansos adecuados y a su debido tiempo. Además, la ropa utilizada influye en el tiempo que el trabajador puede mantener su actividad. De cualquier forma, la recomendación sería no realizar un trabajo tan duro con los niveles de radiación solar, temperatura ambiental y actividades físicas estudiados, ya que se llega pronto a un alto riesgo de colapso.